Vamos a remitirnos a dar la lectura a una pequeña semblanza de nuestro ponente. Adelante. Es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo el grado en 1993 con mención honorífica. En 1986 se graduó como maestro en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, también con mención honorífica. Sus estudios profesionales los realizó en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, donde se graduó como maestro de segunda enseñanza en la especialidad de Pedagogía y Técnico en Educación en 1974. A lo largo de las últimas décadas, sus actividades académicas han sido objeto de diversos reconocimientos. Ingresó al SNI en 1987 y desde el año 2000 le ha sido asignado el nivel 3. En el programa de primas al desempeño de la UNAM ostenta desde 1993 el nivel D. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Asociación Francófona Internacional de Investigación Científica de Educación con sede en París, del Consejo Consultivo del Programa Interuniversitario de Doctorado de Educación de la Universidad Nacional 3 de Febrero en Buenos Aires, Argentina. Asimismo, se le ha sido conferido el grado de doctor honoris causa por 3 instituciones: el Consejo Superior de la Universidad Nacional Lomas de Zamora, Argentina, en 2008, la Universidad de Colima en 2009 y la Universidad Autónoma de Tlaxcala en 2010. En 2009 recibió el premio Anuyes por su contribución a la educación superior en la categoría de aportaciones académicas. Su trabajo de investigación ha incluido tanto la coordinación de proyectos colectivos como la realización de proyectos individuales, que suman 12 de cada caso, de los que se ha desprendido un elevado número de obras publicadas de la más alta calidad, a saber, un total de 35 obras, 16 de ellas de autores, de los cuales 7 son libros y 9 son cuadernos de investigación, 9 libros como coautor y 10 más como coordinador. A esto se suman 56 capítulos en libro y 84 artículos en revistas especializadas. Sus principales aportaciones en el campo de la investigación se ubican en 3 ámbitos: la didáctica, el currículo y la evaluación educativa. Muy bien, doctor. La dinámica de la conferencia es la siguiente. Tendrá usted 45 minutos para presentarnos y disertar sobre la conferencia Principios didácticos para usar la tecnología en el aula, que nos complace, por supuesto, tener este tipo de conferencias que nos permiten a nosotros abrevar y actualizarnos sobre el hecho educativo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Agradezco mucho a DGESUM la oportunidad de estar con ustedes, a la maestra Margarita la presentación y a los colegas de las escuelas normales que la han hecho. Voy a permitirme iniciar con este tema que pienso que tiene un poco la vigencia de lo que estamos viviendo en este momento, pero al mismo tiempo la gran ausencia de una dimensión didáctica. Tecnologías digitales es un tema epocal. Didáctica es un tema histórico en las escuelas normales, pero me parece que no se ha correspondido la investigación con lo que la disciplina misma está demandando. O sea, son temas que requieren encontrarse. Esto es, no se trata de didáctica sin tecnología o de tecnología sin didáctica. De hecho, yo pienso que forman parte en este momento de procesos históricos que siempre demandan cambios en la educación. Esto es, cuando apareció la imprenta, la educación se transformó, el aula se transformó, la práctica docente se transformó. Hoy la pregunta es, ¿realmente estamos transformando el trabajo educativo solamente por hacerlo a través de una pantalla? Yo me temo que no. Yo me temo que no. Yo me temo, si bien tenemos que reconocer, las tecnologías digitales abren una revolución en la educación, no necesariamente la educación semipresencial, híbrida, sincrónica, sincrónica y todas estas palabrotas que nos han estado inventando, sean la alternativa. Por otra parte, reconozcamos, la tecnología ha estado presente en el aula desde hace mucho, prácticamente desde la aparición del libro en el siglo XV y la incorporación del libro en la educación en el siglo XVII. Pero tener un libro
y colocarnos toda la mañana uno de los libros que tengo acá atrás de mí, colocarnos el libro debajo del brazo y andar todo el día con el libro, no nos produce aprender. Solo aprendemos cuando interactuamos con un libro. Igual, poseer tecnología digital sin lograr interactuar con ella a través de problemas no generará aprendizaje. A mí me parece esto fundamental. Hay un problema de falta de interacción. O sea, no se trata que el alumno se siente en una pantalla a escuchar al maestro. El problema es cómo logramos una interacción que la tecnología promueve. Evidentemente, responde a una evolución sin precedente en la historia de la humanidad. Solo recuerden, del disco de 3 1/4 al disquete, al disco duro portátil, al USB, a la computadora, etcétera, cómo ha ido evolucionando todo esto. Pero los tiempos de innovación en la tecnología cada vez se acortan más. Y esto tenemos que tenerlo claro. Y además debemos de tener muy claro que es muy diferente para una persona haber nacido antes de la revolución de la tecnología digital. Y fíjense que estoy utilizando la expresión tecnología digital y no nuevas tecnologías de la información, porque me parece un absurdo, porque han hecho tic-tac, toc, etcétera. Me parece una tontería que estén tratando de arreglar esto en el plano de decir, este es el término que voy a emplear, no el concepto, que en realidad de lo que estamos hablando hoy es de otro tipo de tecnología, la digital. Pero los alumnos que tenemos en nuestras aulas, los alumnos que tenemos en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en el bachillerato y también en las escuelas normales, nuestros alumnos ya nacieron después del año 2000. Ya son hijos de esta revolución digital. Lo que no significa que los alumnos en México tengan equipos para su conectividad. En el caso de los alumnos de normales, más allá de un smartphone, que además tengan datos, que utilicen el equipo para obtener información académica y para usarla en su aprendizaje, que puedan trabajar sin conectividad y sin equipos. O sea, hay muchos presupuestos cuando se habla de tecnología digital que prácticamente no están resueltos. Por otra parte, recordemos, los docentes ya desde hace muchos años, yo pienso que llevamos más de 20 años usando el PowerPoint. Los alumnos también, los alumnos de las escuelas normales, hace mucho tiempo que utilizan el smartphone para muchas cosas de su vida cotidiana y en ocasiones de su vida escolar. Se comunican información de lo más diverso que podamos imaginar. Envían fotografías donde se exhiben y exhiben, utilizan Face, WhatsApp, Instagram, etcétera. Suelen tomar fotografías del pizarrón en vez de tomar apuntes. O sea, hoy vemos eso muy claro. O sea, es el estar tomando fotografías incluso de las del cuaderno del compañero, de lo que el compañero escribió. Suelen en ocasiones grabar a docentes para exhibirlo en redes sociales. O sea, yo pienso que si algo han permitido las tecnologías en educación superior es exhibir las agresiones que algunos docentes de educación superior hacen a los alumnos. Las tecnologías también son empleadas por las instituciones para sus procesos administrativos. Algunas instituciones dicen que trabajan en educación a distancia con tecnología digital, pero lamentablemente sus programas y las acciones docentes son muy similares a la presencial. O sea, no se trata de pasar la clase presencial a la clase digital, que es en realidad lo que estamos viviendo. Muy pocas instituciones, y ojalá las escuelas normales tengan laboratorios de tecnología digital para que empiecen a investigar y experimentar sobre el potencial educativo que tienen estas tecnologías para proponer otras formas de acceso a la información y al aprendizaje. Yo insistiría aquí en un principio, formas que se basen en la interacción. ¿Por qué los niños y los alumnos se conectan tanto con lo digital? Precisamente por la interacción. La tecnología y la didáctica no se han encontrado.
En parte porque la tecnología digital se preocupa por su autorreproducción. Y esto yo lo estoy revisando ahorita en prácticamente desde que apareció Enciclomedia, por hacer un corte temporal, desde que apareció Enciclomedia, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es capacitar, palabra que me incomoda, no formar. Capacitar a los docentes en el uso de plataformas, aplicaciones, uso de objetos de aprendizaje ya establecidos, etcétera. Entrenar en el uso de Moodle, Zoom, Classroom, Blackboard, Mock, etcétera. Algunas plataformas recuerdan más las prácticas de la didáctica tradicional. O sea, en Classroom uno puede dejar muy claramente la lectura, muy claramente la tarea, pero uno puede decir, esta tarea usted me la entrega el jueves a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde se cierra el sistema y yo ya no recibo más. ¿Sí? Y lo vimos de alguna forma con el secretario de Educación en mayo del año pasado, cuando exhibía que estaba invitando a Google Educación y que Google Educación podría ofrecer 120,000 planificaciones de clase, o sea, los maestros somos aplicadores y seleccionadores de planeaciones y exámenes en línea. Es muy preocupante para mí que cuando trata uno de buscar los fundamentos de la tecnología digital, su apoyo sea en teorías instruccionales o de corte constructivista. Quiero insistir algo que estoy trabajando en mis últimos ensayos. Constructivismo no es didáctica. Constructivismo es aprendizaje. La didáctica es otra cosa. México es un país que no tiene equipos sólidos de investigación en didáctica. Y yo pienso que todo el tema de cuerpos académicos y esto que se ha fomentado en las escuelas normales tendrían de alguna forma que voltear hacia el aula. Tendrían que voltear hacia cómo se enseña matemáticas, cómo se enseña español, cómo se enseña ciencias en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Tenemos alguna excepción en el caso de la didáctica de las matemáticas. La tecnología tiene muchos mitos. Se ha generado muchos mitos. Aquí trato de enunciar 5. Que se puede hacer algo tan personalizado para el alumno que lo que la red ofrece es exactamente del tamaño que el alumno requiere. Mucho se ha hablado en los últimos años en educación de hacer aprendizajes como trajes a la medida de los alumnos. Yo quisiera solo recordar que este tema ya estaba presente en las máquinas de enseñar de Skinner de los años 30 del siglo pasado. Yo quisiera recordar que en 1966, si no me equivoco, Keller escribió ese ensayo Goodbye Teacher. Goodbye Teacher era esta línea de producción ya no te requiere porque ya tenemos máquinas de enseñar. Keller y Skinner estaban muy años luz del potencial que hoy tienen las tecnologías digitales. Que la información de la red es mucho mejor que la explicación que puede ofrecer un docente. Este es otro tema, este es otro de los grandes mitos. Que la tecnología digital coloca la educación en una era de frontera en didáctica y hace más fácil el aprendizaje. La tecnología digital ciertamente es más natural para los alumnos, pero no significa que aprendan sin esfuerzo. Que se pueda abordar la misma cantidad de contenidos que los planes de estudios actuales. Yo pienso que si algo nos ha enseñado la pandemia es que urge reducir e integrar los contenidos. Y lo último que me parece, porque este ha sido un tema que si ustedes colocan en Google gamificación, les van a aparecer cientos y miles de trabajos. El riesgo de la gamificación que ofrece la tecnología digital, que es la gamificación que los niños hacen cuando están jugando directamente con equipos digitales, es que en ocasiones infantiliza. En otros, crea acertijos de procesos de ensayo y error. O sea, suba usted y si no, tal cosa, y si no corresponde, la bolita se lo regresa. Y entonces, a través de ensayo y error, yo voy respondiendo la página, pero no hay reflexión, no hay análisis en lo que me están pidiendo que realice. Los trabajos que han tenido una perspectiva didáctica permanecen como informes internos. En general, la literatura de tecnología digital es ensayística, no es reporte de investigación. Esto es importante, o sea, tenemos reportes internos, pero no hemos logrado publicarlos. Es difícil encontrar
algo desde una perspectiva didáctica que no se limite a lo instrumental. Por eso me puse a releer este reporte que hicimos de la valoración de una experiencia de incorporación de tabletas en alumnos de cuarto de bachillerato en 2015, en el caso de una experiencia en la UNAM. ¿Qué aprendimos de esta experiencia? Que algunos docentes, no todos, pero que algunos docentes pueden ser muy creativos en el empleo de tecnologías digitales para crear ambientes de aprendizaje, que crean una secuencia didáctica original, pero que los contenidos de los programas de estudios necesitan reducirse para generar los tiempos de construcción de procesos en los alumnos. ¿Qué vimos en los docentes? Que asumen que tienen que experimentar con el empleo de la tecnología digital. Varios de ellos dijeron, la tengo que incorporar de manera paulatina, que su práctica docente va cambiando, que sus alumnos aportan información sobre opciones tecnológicas. Y yo lo veo permanentemente en mi clase, los alumnos le dicen al profesor, oiga, y existe esta opción, y existe esta otra opción. Los alumnos por primera vez en la historia de la humanidad de un tema saben más que el maestro. Y ahí es donde tendríamos que aprender a tener una colaboración en los procesos de aprendizaje. Voy a dar dos experiencias nada más de secuencias didácticas de las que pudimos identificar en el trabajo de estos docentes. Geografía, etapas geológicas. Un grupo pequeño de docentes con uso muy creativo. Con la aplicación iMovie, los alumnos diseñan un video sobre las eras geológicas. Previo a la realización de este video, el docente les proporciona puntos principales que debe reunir: imágenes, audio, mesografía y bibliografía, para dar respuesta a una serie de preguntas que analizan de manera grupal. Consecuencia: interés de los alumnos, más sesiones para trabajar un tema, mayor tiempo para planear la sesión. Esto es muy importante, o sea, el uso serio de tecnologías digitales implica mayor tiempo en el trabajo docente y reducir los contenidos del currículo. Otra secuencia, física, pérdida de la energía. La profesora del programa pide una práctica sobre la pérdida de energía del rebote de pelotas con diferentes masas, pesos y presión atmosférica. Pide que los alumnos graben un video con la aplicación Physic y que traza una trayectoria del objeto y le inscribe en una gráfica. La profesora plantea preguntas sobre la energía cinética, potencial y la pérdida de energía tras la caída. Después de orientar el proceso, la profesora solicita que los resultados de la práctica se presenten en un formato de video con duración de 3 minutos por equipo. Si el salón de clases tiene 20 equipos o 15 equipos, ya se dan cuenta del tiempo que esto implica. Al respecto de la evaluación, no solamente evalúan resultados y el proceso de la resolución, se hacen comentarios sobre comunicación, redacción y creatividad. ¿Qué vimos en este caso de los alumnos? Son hábiles, pero no tienen hábitos de estudio. No basta hacer una acción. Esto es muy importante porque si ustedes recuerdan, Aebli tenía la frase famosa, pensar es actuar. Nosotros lo que encontramos es, no basta con hacer una acción. En ocasiones los alumnos toman la acción con la tecnología como juego o como diversión, pero no logran profundizar sobre la misma. ¿Qué es lo que encontramos? Actuar no es interaccionar. Y yo pienso que por aquí podríamos ir construyendo temas didácticos. La tecnología digital favorece la distracción. Esto es algo que decían los maestros. Aunque yo pienso que las formas de distracción ya existían. O sea, mi generación escribía papelitos y se los mandaba a escondidas del maestro por los distintos pupitres. O sea, las formas de distracción ya existían. Se dice que al navegar se vuelven dispersos y ciertamente un riesgo de navegar es la dispersión, pero honestamente todos los que hemos trabajado con tecnologías digitales buscando información nos pasa eso. Y que encierra al alumno. El alumno ya no ve a su alrededor, solo está con su smartphone, vive chateando.
La tecnología digital reclama reconocer la diferencia entre pensamiento convergente, que es con el que hemos estado trabajando, cuidado, es con el que las pruebas a gran escala piden que el alumno trabaje. Esto es, yo doy la pregunta, usted da la respuesta. Todos los estudiantes tenemos la misma respuesta ante el mismo problema, frente a algo que la tecnología digital está abriendo, que es el pensamiento divergente. Cada alumno va trabajando el contenido desde lo que significa significativo de acuerdo a lo que encuentra en línea. Entonces, aquí tendríamos que aprender a ir reintegrando lo que los alumnos van encontrando a través de estas posibles búsquedas en Internet. Un principio didáctico básico, ya lo enuncié, en el trabajo con tecnología digital, entonces es la interacción. La interacción, no la acción, no solo es acción, es otra cosa. Y entonces podemos hablar que la interacción es de alumnos con la información, de alumnos con sus compañeros, de alumnos con un problema significativo, lo cual significa que el profesor pueda plantear un problema significativo, y de alumnos con sus docentes. Pero esta interacción, de alguna manera, tiene que ser completada por distintas formas de intercambios entre ellos. O sea, no es una interacción que se queda lineal. No sé si sea la mejor representación que pude hacer estas líneas rojas, pero lo que trato de hacer es una interacción compleja o es una interacción amplia. Yo pienso que son términos que tendríamos que ir buscando. Otros principios didácticos. Reconocer la complejidad del trabajo docente. Esta complejidad ya existe en lo presencial. De hecho, en lo presencial somos muy hábiles para saber cuándo debemos detenernos en el trabajo de un contenido, adecuar el planteamiento a las condiciones de los alumnos, reaccionar de manera inmediata, incluso ante una cara en donde el alumno nos está diciendo estoy distraído o no alcanzo a seguirlo, etcétera. O sea, hemos desarrollado habilidad para leer lo que pasa en el grupo. El reto es dosificar el tratamiento de los contenidos. El reto es trabajar con los momentos que tiene el grupo. Todos los que hemos trabajado frente a grupos sabemos que hay momentos de mayor concentración, de mayor producción, hay momentos de mayor distracción, etcétera. Más difícil todo esto que acabo de enunciar cuando los estudiantes no están presentes. Yo pienso que tendríamos que empezar a reconocer que el rectángulo de Zoom se parece más a la educación tradicional que a un modelo de interacción con tecnología. O sea, lo que estamos viendo ahorita en Zoom es más parecido a la escuela tradicional y yo diría peor que una escuela tradicional. ¿Por qué? Porque yo veo en este momento solamente una cara, además de la mía, y veo por otra parte solo pantalla. O sea, es peor que la escuela tradicional. Yo no le estoy viendo en esto dónde está la innovación. Hay necesidad de construir una forma de trabajo que vaya más allá del conocimiento que establecen los programas, del conocimiento de aplicaciones o de objetos de aprendizaje. Yo creo que aquí lo que ha faltado es pensar que la tecnología digital debe de ser trabajada a través de secuencias didácticas. No se trata, por lo tanto, de dejar lecturas y pedir que resuelvan un cuestionario. O sea, yo pienso que este es lo más retardado de la escuela tradicional. Los foros, wikis y todos los medios de intercambio, hoy es mucho más, pienso por lo menos a mí me ha funcionado mucho más el WhatsApp, no necesariamente posibilitan las condiciones de aprendizaje, aunque nos dan una ruta para poderlo trabajar. Otro principio didáctico muy complicado en la tecnología digital es construir un vínculo pedagógico. Yo insistiría en la palabra vínculo. La palabra vínculo se refiere a una posibilidad de reconocerse en una situación de aprendizaje. La palabra vínculo implica reconocerse como personas que estamos coincidiendo, como personas que de alguna forma tenemos algunos elementos externos
los contenidos, los contextos, las situaciones de aprendizaje y por otra parte elementos internos, lo que deseamos, lo que buscamos en el aprendizaje, lo que nos hace reconocer el saber del docente o lo que nos hace reconocer también la capacidad del alumno de aprender o lo que Freire diría la capacidad de trabajar con una lectura del mundo. Por lo tanto, es más allá de la autoridad docente. El vínculo no se establece en un clima autoritario. Implica un clima de trabajo para el aprendizaje. Y yo pienso que el vínculo solo es posible a partir de la actitud que el docente tenga. Otros principios didácticos. Vincular satisfacción y esfuerzo. Todo aprendizaje requiere esfuerzo y responsabilidad. O sea, no podemos aprender como si estuviéramos en una hamaca en la playa. Requiere asumir, realizar una actividad en vez de otra. O sea, en vez de estarme divirtiendo o en vez de estar jugando en la computadora, tengo que estar realizando actividades que me permitan aprender. Quizá en un momento pueda ser más recreativa o de mayor interés. Pero el resultado de este esfuerzo requiere producir satisfacción en el alumno. Aquí yo estaba recordando el sistema de exámenes de Dinamarca, de exámenes a gran escala, como lo que busca es la satisfacción en el alumno. No busca tanto la calificación, no busca tanto el clasificar el resultado del alumno. Satisfacción es consecuencia de un logro de aprendizaje. Pero satisfacción y esfuerzo son polos contradictorios que necesariamente necesitan estar presentes. Esto no significa hacer difícil la clase ni desconocer que un alumno o varios alumnos no avanzan porque se consideran la tarea imposible o porque no tienen las condiciones físicas, intelectuales, de saberes, etcétera, para poder realizar lo que se solicita. Se trata de ayudar al alumno que descubra que él desea, que él quiere aprender. Y yo quisiera recordar una cosa aquí. La palabra deseo en el aprendizaje aparece desde Didáctica Magna en Comenio en el capítulo 17. Otros principios que tener presentes en el uso de tecnología digital. Crear ambientes de aprendizajes no es transmitir contenidos. O sea, yo pienso que lo que estamos haciendo en esto que llaman, no sé, se me fue ahorita el nombre, pero en esto que estamos haciendo en la pandemia, en educación superior, de trabajar a través de Zoom, y en educación básica, en trabajar a través de la televisión, es transmitir contenido, no necesariamente crear ambientes de aprendizaje. Hay que trabajar por impulsar que el estudiante construya su proyecto de aprendizaje. Y esto es un reto fundamental, clave. Trabajar contenidos como situaciones, problemas o temas integradores de un curso. Pienso que esto, en realidad, el sistema educativo ha avanzado mucho cuando se propuso desde 2009 trabajar por proyectos. Y pienso que este trabajo por proyectos puede ayudar directamente a que el alumno trabaje en torno a un problema. No se trata de motivar. Fíjense que el debate didáctico contemporáneo no está utilizando la palabra motivar, sino de que el alumno identifique un interrogante, construya un enigma que oriente su aprendizaje. Mientras el alumno no construya el aprendizaje como un proyecto personal, difícilmente vamos a lograrlo. En la organización de actividades se puede usar y articular diversos recursos, textos de diversas fuentes, libros, artículos, versiones de PDF, bases de datos de Internet. También se pueden usar imágenes, videos, música, animaciones. Yo pienso que YouTube, conferencias en líneas, producciones estudiantiles son muy importantes. Pienso que se pueden usar simuladores. Lo que pasa es que eso ya implica contar con laboratorios de cómputo en nuestras instituciones. Y también se puede trabajar con actores sociales, entrevistas dirigidas a quienes poseen un saber, profesionistas, trabajadores, estudiantes, padres de familia, etcétera.
Yo en esta etapa a mis alumnos de didáctica les he pedido que entrevisten en línea a docentes, les he pedido que entrevisten a padres de familia. Me ha faltado pensar en estudiantes, no he encontrado la forma en pedirles que entrevisten a estudiantes, pero podríamos hacer muchas cosas si nuestra visión del uso de la tecnología cambia. Concebir un trabajo colaborativo con y entre los estudiantes, pero no deber de vista una perspectiva de trabajo grupal. Ciertamente, la tecnología creó la expresión trabajo colaborativo. Yo pienso que también, y yo lamento que en la formación docente se haya perdido aquel curso que tuvo muy poca duración en los años 70 de dinámica de grupos. Ciertamente que se redujo a uso de técnicas grupales cuando en realidad tendría que haberse avanzado hacia lo que son teorías de interpretación de lo que pasa en un grupo, porque esto es fundamental para el trabajo que realizamos. Siempre trabajamos con grupos de alumnos. Lo que permanece con la tecnología digital. El papel del docente como profesional del aprendizaje y de la formación. Colegas, no olvidemos, ciencia de la educación está más preocupada por el aprendizaje. Y todo lo que está pasando en este momento en relación a las concepciones educativas, lo que está demandando, por ejemplo, Mexicanos Primero, para decir, hemos perdido 3 años en la formación educativa que tienen los alumnos de primaria, etcétera, reducen todo aprendizaje. Nuestra tarea también es formación. Nosotros estudiamos también pedagogía. Nosotros estudiamos pedagogía precisamente porque es una disciplina para abrir el reto de la formación. El saber docente como fundador de la relación pedagógica. O sea, tenemos que preguntarnos hasta dónde somos capaces de convocar a nuestros alumnos a partir de nuestro saber. Y el aprendizaje como centro de esta relación pedagógica. ¿Cuál es el reto que veo para la pospandemia? Construir una forma de trabajo docente diferente a la que conocíamos. Lo que ahorita se ha dicho es que la actividad será semipresencial. Otros la llaman híbrida, palabra que no me gusta, pero bueno, dicen que será semipresencial. Está bien. Entonces, ¿cómo los docentes nos vamos a desdoblar para trabajar con los que están presenciales y con los que no están presenciales? Tendrá que quedar claro que tendremos que encontrar otra forma de dosificar contenidos y otra forma de organizar actividades para los alumnos. Y esto no está resuelto. Esto, honestamente, no está pensado en lo que la SEP dice. Lo que la SEP dice son cuáles son las normas para el regreso a clase con semáforo verde. ¿Qué debe actuar la familia? ¿Qué debe actuar el niño? ¿Qué debe actuar la escuela? Es correcto, pero no es suficiente. Y no es suficiente precisamente porque en México lo didáctico no se le ha dado la relevancia. Y yo aprendí didáctica en la escuela normal. Y yo pienso que si en algún lugar tenemos que volver a luchar por reinstaurar la didáctica en el papel que tiene y como didáctica, no como planeación de la enseñanza, no como otro tipo de conjunto, sino didáctica como disciplina que se preocupa por trabajar qué acontece en la escuela, en la relación entre docentes y alumnos, no vamos a avanzar. Y por otra parte, asumir la integración del currículo. ¿Qué digo la integración del currículo? Esto es algo que estamos observando ya en Finlandia y en Turquía, en donde se está planteando en la escuela primaria desaparecer materias, las materias que conocemos e ir avanzando hacia un currículo centrado en problemas donde desde los problemas se vayan organizando los contenidos de las materias. En el caso de la educación normal, yo pienso que tenemos que pensar en menos contenidos vinculados a más problemas. En concreto, observación en el aula y práctica docente, para mí tendrían que ser la columna de las escuelas normales, la columna del curricular de las escuelas normales. Integración de avanzar materias hacia temas generales y pensar en actividades o etapas curriculares integradoras. O sea, quizá, y esto es
algo que estoy trabajando, es esperarnos a que el currículo sea integrado. Pero sí podemos pensar los profesores qué actividades integradoras podemos realizar en forma colectiva. Esto es, los docentes del primer año en torno a la observación en el aula, por ejemplo, o en torno después a las prácticas docentes, o en el caso de la asignatura, ¿cómo logramos en la asignatura lograr la integración curricular? Con esto yo terminaría la conferencia. Agradezco y espero que haya sido del interés de ustedes. Muchas gracias, doctor Ángel Ríos Barriga, por esta disertación en donde sin duda usted nos comparte aquellos temas en los que tendríamos que estarnos centrando como formadores de docentes, temas relacionados precisamente con esa ausencia de la didáctica en las escuelas normales. Habla de un vínculo pedagógico en las acciones que se trabajen a través de las tecnologías digitales. Habla también de ese vínculo que debe existir entre el docente, el estudiante, entre el contenido y el aprendizaje. Pero también nos habla de esa gamificación y también nos habla de la necesidad de replantearnos los contenidos que integran el currículum. Necesariamente se tiene que replantear una política educativa en donde se enfatice, en donde se priorice el conocimiento genérico que permita a los estudiantes establecer una competencia a través de la problematización. En este sentido, abro un espacio para preguntas. Ha llegado una pregunta al chat, doctor Barriga, de la maestra Claudia Martín, y le pregunta: ¿es conveniente evaluar al docente enfatizando si usó o no la gamificación? La siguiente es: ¿cómo potenciar la capacidad receptivo-crítica del alumno para resolver problemas y construir proyectos que favorezcan el aprendizaje y su proceso de formación? Lo pregunta la maestra Mina Madera de San Luis Potosí, Lauterio de Cedral, San Luis Potosí. Y bueno, otra última pregunta que la vamos a trabajar también, y está relacionada con el Plan de Estudios 2018-2021, en relación a qué opinión le merece usted lo que ya nos señalaba como TICs, pero que usted desde su propia óptica y perspectiva habla de las tecnologías digitales. Ella habla de las TICs, entonces su pregunta es: ¿qué relación existe entre ese planteamiento de las tecnologías en 2018 y ahora el 2021? Adelante, doctor. Sería muy sencilla la respuesta a la primera cuestión. El trabajo docente, mi pregunta es: ¿el trabajo docente es evaluable? ¿O qué es evaluable del trabajo docente? Ya vimos la desastrosa experiencia que se vivió en 2015, 2016 y 17 con eso que se llamó evaluación del desempeño docente. Era muchas cosas, era clasificación, era establecer puntajes, pero el desempeño docente nunca se conoció. O sea, ¿qué hacía el docente? ¿Cómo construía sus secuencias? ¿Qué efecto, qué impacto tenían las secuencias en los alumnos? O sea, tendríamos que pensar, y esto lo estaba escribiendo en un prólogo que se va a publicar en estos días, con respecto a cartas de los alumnos de una escuela normal.
La pregunta es, ¿qué acciones del docente son objetivas y qué acciones de los docentes por los procesos subjetivos que generan tienen efectos de mediano plazo? Honestamente no lo sabemos. O sea, honestamente, los grandes efectos del trabajo docente, si pudiéramos cerrar nuestros ojos y preguntarnos quiénes fueron los docentes que impactaron nuestra vida y por qué la impactaron, y si estos docentes estaban en preescolar, en primaria, en secundaria, en bachillerato o en normal, encontraríamos muchas respuestas muy diferentes y de razones muy distintas. Entonces, ¿qué queremos del trabajo docente? ¿Queremos un poco lo que se llama docentes eficaces? A mí me parece un absurdo. Honestamente, me parece un absurdo. Yo pienso que tendríamos que responder docentes profesionales que desde la didáctica y desde la pedagogía puedan construir el trabajo que realizan con los alumnos. ¿Qué me preocupa de la gamificación? ¿Qué me preocupa de la gamificación? Que por una parte suena muy atractivo. ¿Cuántas horas pasan los niños en los lugares de juegos digitales? O sea, pasan una cantidad de horas y son lugares que en la época que había presencialidad estaban permanentemente llenos de muchachos. Hoy de alguna forma la gamificación está también en la tableta, también está en el smartphone, etcétera. Hay muchos juegos, y algunos estudian que estos juegos generan algunos procesos cognitivos. Yo no estoy trabajando esta línea, pero sí estoy viendo que la traducción de la gamificación al espacio del aula en realidad está siendo muy simplista. No encuentro todavía un juego de tecnología digital que yo diga está ayudando a reflexionar y a pensar. Y yo pienso que este es el riesgo de la tecnología. Este es el riesgo del smartphone, el riesgo de la tableta, el riesgo de la tecnología digital. Que el alumno se quede con la parte de la acción y no logre la interacción con la reflexión que implica. Entonces, si la pregunta es evaluar al docente por uso de la gamificación, yo diría, no, en mi opinión, ni siquiera hay que evaluar al docente. Hay que tratar de comprender por qué cada docente toma decisiones en las que busca desarrollar el trabajo con los alumnos. Porque en un país tan diverso como el nuestro, y en realidad cada clase nuestra es diversa, cada clase, cada alumno tiene sus condiciones, nos va llevando a tomar decisiones, algunas acertadas, otras no necesariamente acertadas. Y eso es lo que tendríamos que encontrar. ¿Cómo potenciar la capacidad de recepción crítica del alumno hacia proyectos de aprendizaje y hacia su formación? Tampoco lo puedo contestar en genérico. O sea, lo que uno puede decir es qué dificultades tenemos los docentes para pensar un proyecto que integre saberes. Este es el reto. O sea, con los docentes que he trabajado con uso de tecnologías, el tema que ha aparecido es que encontrar el proyecto que integre el conjunto de temas me lleva mucho tiempo. Armar después la secuencia didáctica para llevarlo adelante me lleva más tiempo. Y después, aplicar la secuencia didáctica, que todos los que hacemos planeación didáctica sabemos que una secuencia didáctica nunca se aplica como se pensó, por más que tengamos experiencia y por más que la hayamos desarrollado, nunca se aplica como se pensó. ¿Por qué? Porque llegamos a un contexto de situación donde la situación nos implica adecuaciones. Sí, entonces, yo pienso que más que eso, lo que tendríamos que preguntarnos es cómo logramos que en este trabajo ya directo, en esta interacción en el aula con el alumno se vaya apropiando del proyecto. Esto en la clase presencial era relativamente sencillo. Digo, relativamente sencillo. Lo veíamos en el interés que los alumnos en la clase tomaban. Algún colega me dice, hablan como periquitos. O sea,
en el interés que los alumnos empiezan a mostrar al interaccionar entre ellos sobre el proyecto. Hoy en línea nos es muy complejo. Hoy en la pantalla lo más que puedo ver son 25 alumnos. Si mi grupo es de más de 25 alumnos, ya no los veo. En la realidad de las escuelas normales, muchas escuelas normales seguramente les está pasando lo que nos está pasando en las escuelas universitarias, que muchos alumnos no pueden, no tienen datos, no pueden conectarse, nos tienen que decir, déjeme solamente escuchar en la clase porque no puedo estar en Zoom, déjeme solamente estar sin cámara porque mis datos no me permiten que la cámara esté encendida, o sencillamente no han podido seguir con el ritmo de trabajo. No han podido seguir con el ritmo de trabajo. Algunos con WhatsApp están diciéndole a sus compañeros, dime de qué se trató la clase, dime qué nos pidieron en la clase, y yo trato de hacerlo con el WhatsApp porque no tengo posibilidad presencial. Esa es la realidad mexicana. O sea, no estamos en otra realidad. Ahora, no estoy pensando esto para el bachillerato, para la secundaria, porque prácticamente es imposible. O sea, en el contexto actual. Lo que no significa, ojo, lo que no significa que en las escuelas normales no luchemos los maestros porque nuestras escuelas cuenten con conectividad y porque no se vaya abriendo la ruta de que en las escuelas normales se abran laboratorios de tecnología para uso didáctico de la tecnología. Yo lo que he visto en los laboratorios de tecnología de las universidades es que piensan en laboratorio, y lo que he visto en la propia SEP, o sea, lo que he visto en Aprende 2.0, Aprende MX 2.0, lo que he visto en lo poco que hay en el portal de la SEP, es que básicamente cuando piensan en qué hay que trabajar con el maestro, piensan en darle cursos sobre cómo se usa la tecnología. Por favor, que no nos den un curso más de cómo usar la tecnología. Ese no es el problema que tenemos. El problema que tenemos es cómo logramos potenciar el uso de la tecnología desde una perspectiva didáctica. Y ese es el reto. Eso es lo que la escuela normal me parece que puede aportar al sistema educativo en México. La tercera pregunta, lamentablemente, no la puedo responder porque no tengo la información en la mano que me permita hacerlo. Una disculpa por ello. Y esto es importante, perdón, que quienes no sabemos también podamos decir en un momento dado, no sé. Porque yo pienso que también en el maestro, el no sé es importante. No significa que no tenga yo que estudiarlo, es otra cosa. Muy bien. Hay una última pregunta, doctor Ángel. No sé si en 2 minutitos no la pudiera, aunque no considero que el tiempo sea suficiente, sin embargo, la trataremos. Dice, conociendo que necesitamos una reducción en el currículum, ¿cómo logramos ese cambio? ¿Me puede otra vez decir Sí, cuándo? claro que sí, doctor. Conociendo que necesitamos una reducción en el currículum, ¿cómo lograr ese cambio? Hablaría de dos niveles. Hay un nivel que tiene que ser institucional. O sea, hay un nivel en donde tiene que haber proyectos curriculares con menor carga de contenido para posibilitar otro tipo de aprendizaje. En el proyecto que comenté que tuvimos en la UNAM, algo que quedaba muy claro que es que los maestros decían, mira, yo enseño movimiento en 50 minutos. Si tú me pides que lo haga con tecnología, entonces voy a necesitar por lo menos 3 o 4 sesiones para trabajar este tema. Entonces, es clarísimo que si queremos incorporar la tecnología con mayor potencialidad didáctica, tenemos de alguna manera que reducir el contenido y también tenemos que aprender, porque yo pienso que es algo que también esa experiencia nos generó. Tenemos que aprender
que no basta con que el alumno realice la actividad, sino que después de la actividad, en donde el alumno se entretuvo mucho, tenemos que avanzar hacia que el estudiante logre reflexionar sobre lo que hizo. Quizá esto fue lo que quedó pendiente en la experiencia que mencionamos, es lo que quedó pendiente, porque con la cantidad de contenidos que había en el programa, sencillamente el maestro nos decía, yo ya cumplí con usted al dejarle observar una clase donde uso tecnología, pero en la mayoría de mis clases no las hago así, las hago expositivas porque si no, no termino los temas. La carrera era terminar los temas, no desarrollar procesos de aprendizaje. Entonces, ahí implica un cambio en las perspectivas institucionales. Esto es, lo que estoy diciendo es un cambio en lo que logremos como normales para tener planes de estudio adecuados a los contextos, como dice un poco la Ley de Educación Superior, adecuados a los contextos de cada una de nuestras escuelas. Entonces, ahí tenemos un reto enorme. El otro problema es personal. El otro problema es personal y lo hemos visto, o sea, cuando digo personal es de cada docente y lo hemos visto a lo largo de la pandemia. La parte que corresponde a cada docente es cuáles son los temas principales o los temas fundamentales del programa que estoy trabajando. ¿Cuáles son esos temas? Porque si yo no tengo claridad en los temas fundamentales que yo estoy trabajando, no puedo trabajar en este momento en la situación de pandemia que tenemos. Y esto lo están haciendo de manera, si ustedes gustan, o lo estamos haciendo, porque yo me incluyo, de manera, si ustedes gustan, intuitiva, todos los maestros que estamos trabajando fuera de la presencialidad. Desde la maestra de preescolar, porque he visto algunos ejercicios de las maestras de preescolar, las maestras de primaria, hasta los maestros de secundaria, bachillerato y educación superior, hemos tenido que reducir significativamente los contenidos para poderlos trabajar en línea. Entonces, ahí hay una responsabilidad del docente en términos de decir, estos temas son fundamentales, son claves en el proceso de aprendizaje. Quisiera decir una última cosa. En el debate de integración curricular, y hay un libro, La integración curricular, de James Beane, hay un libro de la integración curricular para quienes estén interesados. En el debate de integración curricular, lo que aparece es qué queremos privilegiar. La cantidad de contenidos que el alumno a través de la memoria pueda recordar o los procesos de aprendizaje del alumno. Si queremos recordar cantidad de contenidos, entonces llenemos los planes de estudio como los tenemos. Si queremos priorizar procesos de conocimiento en los estudiantes, necesariamente tenemos que avanzar hacia proyectos de integración curricular. Ojalá la pandemia al sistema educativo le dé como herencia la posibilidad de repensar sus currículum con otra orientación y no solamente estar hablando de semipresencialidad o de ambientes híbridos. Muchas gracias, doctor Ángel Díaz Barriga, por esta participación tan interesante, sobre todo para quienes nos dedicamos al trabajo docente, y gracias también por esa propuesta de texto el que nos refiere para ir andando un poquito más sobre la integración curricular. Les voy a dar lectura, doctor Barriga, al reconocimiento que el Congreso Nacional de Educación Normal CONICET le entrega y que posteriormente le dan llegar vía correo electrónico. Cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal. La Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, a través de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, otorga el presente reconocimiento al doctor Ángel Díaz Barriga por haber impartido la conferencia magistral titulada Principios didácticos para usar tecnología en el aula, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, con una duración de 1 hora en modalidad virtual. Hermosillo, Sonora, 23 de junio del año 2021,
Firman el doctor Mario Chávez Campos, director general de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, y el profesor José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura de Sonora. Enhorabuena, querido doctor Barriga. Muchas gracias por sus aportes y con esta lectura concluimos esta magistral conferencia y esta gran disertación que el día de hoy nos ha regalado. Le pido a todos los participantes esperar unos minutitos para que se puedan integrar a las siguientes actividades del Congreso. Enhorabuena y que tengan un excelente día. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, un gusto.